El trastorno de pánico. Bien, en el trastorno de pánico, en el DSM-5 aparecen los trastornos de ansiedad, pero lo han incluido con otros trastornos que antes aparecían como trastornos de la infancia. Por ejemplo, la ansiedad por separación, el mutismo selectivo y yo creo que nada más. Es decir, los cambios que han hecho en el DSM-5, que antes se diagnosticaban los trastornos de la infancia dentro de ese apartado, trastornos de inicio en la infancia, y ahora no han puesto aquí esos, el mutismo selectivo y la ansiedad por separación. Bueno, trastornos de ansiedad son aquellos trastornos en los que hay una ansiedad disfuncional o porque aparecen situaciones en las que no debería de aparecer o porque aparece con una intensidad y una frecuencia elevadas. Y como en todos los trastornos siempre tenemos la idea básica que no se nos puede olvidar, que para que se pueda decir que hay un trastorno de cualquier tipo, tiene que esos síntomas, esos comportamientos tienen que producir un malestar clínicamente significativo o afectar a las áreas importantes de la vida. Estudio o trabajo, familia, área social o incluso a la realización de actividades de la vida cotidiana. Ese es como el criterio de gravedad que permite que unos síntomas, digamos que es un trastorno, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Muchas veces utilizamos esa palabra, o tengo ansiedad, o una persona de mi entorno tiene ansiedad, o qué nervioso estoy estresado. Realmente la ansiedad o la respuesta de ansiedad, como me gusta más llamarlo entre psicólogos, en primer lugar es una respuesta emocional más. Es una emoción igual que la tristeza, la alegría, la rabia. Es decir, es una respuesta emocional. En segundo lugar, la ansiedad es común a toda la especie humana. No puedes decir yo tengo ansiedad. Todos los humanos tenemos esa respuesta de ansiedad. Y tiene un papel muy importante para la supervivencia de la especie humana. Sin la ansiedad no estaríamos hoy aquí. Si no nos produjera miedo el coronavirus, ¿qué haríamos? Pues ir alegremente por la vida, ¿no? Y entonces, pues muy probablemente nos contagiaríamos, ¿no? Si no tuviéramos miedo a la altura, nos subiríamos por cualquier sitio y acabaríamos estrellados, ¿no? Si no tuviéramos miedo a ningún tipo de animal, pues acariciaríamos a serpientes venenosas. Es decir, la ansiedad es una emoción que está ahí, que es común a toda la especie y que es importantísima o más bien imprescindible para la supervivencia de la especie humana. También hay que saber de la ansiedad que no es peligrosa. Por lógica, la ansiedad que está ahí para protegernos de un peligro no puede ser en sí misma peligrosa. La naturaleza no nos va a dotar de una respuesta emocional que tiene una función de protegernos de los peligros si esa respuesta emocional a su vez es peligrosa. Lo que no quiere decir que una respuesta de ansiedad desadaptativa y a lo largo de los años no produzca un daño para la salud, ¿no? Pero eso no se le suele decir a los pacientes. A los pacientes con trastorno de pánico o con hipocondría no les vamos a decir que la ansiedad le está afectando a la salud, ¿no?
que más miedo le cogen a la ansiedad. Bueno, realmente no es peligrosa, produce un daño para la salud, pero esa ansiedad continuada, entre otras cosas, va a reducir el funcionamiento del sistema inmunitario. Por tanto, vamos a tener más riesgo de coger enfermedades y, por lógica, es un sistema que está sobreestimulado. Si nosotros vamos de aquí a Barcelona con el coche, en vez de a 2.000 revoluciones, todo el camino a 9.000 revoluciones, pues probablemente que dañemos el motor y dañemos muchos sistemas. ¿Por qué? Porque estamos con una sobreactividad al funcionamiento máximo de algunos de los sistemas, ¿no? Pero bueno, la idea básica es que no es peligrosa. ¿Cómo funciona la ansiedad? La ansiedad o respuesta a la ansiedad aparece cuando nos enfrentamos a un peligro. Por ejemplo, si vamos por el campo y nos ataca una manada de perros salvajes, ante ese peligro que aparece de forma inesperada, nuestro organismo tiene que pasar de un estado de reposo a un estado que nos permita enfrentar ese peligro. Ese cambio brusco que se produce del estado de reposo, de relajación, a ese otro estado que produce la respuesta a la ansiedad, que nos facilite enfrentar el peligro, eso sería la ansiedad. En realidad, son unos cambios fisiológicos que se producen, como digo, de forma brusca ante un peligro para facilitar los dos mecanismos que podemos llevar a cabo para enfrentar un peligro. Es la lucha o la huida. Hay una tercera forma de enfrentar los peligros, más propia de otros animales no humanos que de nosotros, que sería la paralización. Pero esa tampoco se suele explicar a los pacientes, porque a veces lo que tienen es miedo de quedar paralizados, entonces no podemos potenciar esos miedos y mucho menos con una respuesta que es muy poco frecuente. Yo en clínica no la he visto nunca en 20 años, una persona que ante una crisis se quede paralizada. ¿Qué función tiene la paralización en animales no humanos? Pues la mayoría de los peligros a los que se puede enfrentar, por ejemplo, una cabra salvaje, serían los depredadores. Los depredadores ven mejor cuando la presa está en movimiento. Si una presa está muy lejos, una cabra está muy lejos del lobo y nada más percibir el lobo se queda paralizada, es menos probable que el lobo la vea. Y por eso esa respuesta para defenderse de los peligros. Lógicamente, si ya ve que el lobo se acerca y se la va a comer, pues la cabra se haría a correr, ¿no? No se va a quedar paralizada. Es una respuesta adaptativa ante determinadas situaciones. Yo la he observado y es muy curioso. Una de las salidas que hice aquí por Sierra Nevada, que se ven las cabras monteses, y sobre todo una vez que llevábamos un perrillo pequeño, pues veía las cabras que se quedaban, pero es que no se les movía ni la punta de la oreja. Se quedan totalmente paralizadas, ¿no? Respecto a la respuesta de huida, sí os voy a explicar cómo la ansiedad lo que hace es prepararnos para esa respuesta de lucha o de huida. Uno de los síntomas de la ansiedad, de las sensaciones que suelen tener las personas cuando tienen ansiedad, es esa tendencia como a querer escapar de la situación, ¿no? Que no están a gusto en ningún lado. Estoy aquí, pero ya me quiero ir a otro sitio. Esa tendencia al escape viene por la ansiedad, ¿no? Porque está programado biológicamente que ante un peligro o tienes que escaparte o tienes que luchar, ¿no?
Entonces, para prepararnos para esas respuestas de lucha-huida, se producirían los cambios fisiológicos siguientes. Yo voy a decir los más importantes. Por un lado, la sangre se va a desplazar a las extremidades, va a dejar los órganos internos. La sangre a lo mejor está haciendo la digestión y hay más cantidad de sangre en la zona del sistema digestivo. Pues, en ese momento, donde es más importante la sangre es en las piernas y los brazos. Las piernas para poder correr, los músculos necesitan oxígeno y energía y ahí es donde tiene que estar la sangre. Ese desplazamiento de la sangre de los órganos internos a las extremidades. Por otro lado, va a subir la tasa cardíaca, se necesita más sangre, estás preparado para ese ejercicio intenso y entonces el corazón va a subir su frecuencia. Realmente hay como 3 cambios que tienen que ver con esa mayor necesidad de sangre en las extremidades. Va a subir un poco la tasa, la frecuencia cardíaca, va a subir un poco la tensión arterial, igualmente para facilitar que la sangre llegue a donde es necesaria. La tensión arterial funciona como, ¿habéis regado alguna vez con una manguera o eso ya últimamente no se hace? Sí, yo en mi casa sí. Sí, pero una manguera de la antigua, de la que no tiene esa boca que podemos ajustar para que vaya el agua más lejos, más cerca. Sí, que le ponía tú el dedillo para que Eso, más largo. esa. Sí. Cuando vas a regar con una manguera, lo que hace es apretar la goma, presionas la goma y al dejar el canal del agua más estrecho, el agua llega más lejos, ¿verdad? Pues, igual funcionan las arterias. Al comprimirse, pues la sangre se desplaza con mayor velocidad. Sube un poquito también la tensión arterial y la tasa respiratoria para que haya más oxígeno. Luego hay otros cambios fisiológicos menos importantes, pero que son llamativos. Uno es la dilatación pupilar. La dilatación pupilar se produce para que tengamos mayor visión periférica y podamos, por tanto, enfrentar ese ataque. Y una respuesta muy curiosa, muy inteligente, os he dicho que la sangre se va a desplazar a las extremidades, con lo cual en los brazos y en las piernas va a haber más cantidad de sangre. Sin embargo, se va a producir un mecanismo que es la vasoconstricción periférica. Es decir, cerca de la piel, los vasos sanguíneos van a estar más contraídos, de forma que si en esa lucha resultamos heridos, el riesgo de desangrarnos sería menor. ¿Y cómo se llama? Vasoconstricción periférica. Vasoconstricción periférica. Y eso es para por si te vas a desangrarte menos. Sí, tú imagínate que es un león o un oso y te hace heridas superficiales con la garra. Entonces, el riesgo de desangrarte es menor por esa vasoconstricción. Bueno, esos son los cambios fisiológicos, físicos, lo real, lo que se va a producir en el organismo. Luego está las sensaciones que vamos a tener cuando se producen esos cambios, que es lo que la persona va a sentir. Por un lado, va a sentir eso, que el corazón va más deprisa, calor, sudor o temblor. Puedes sentir náusea, incluso vómito, hormigueo, por estos fenómenos que he explicado. Por un lado, porque hay mayor bombeo de sangre en las extremidades, por esa vasoconstricción, hormigueo, entumecimiento, mareo, inestabilidad, mareo o desmayo.
visión borrosa o visión en forma de túnel. Básicamente, ¿no? Todos los síntomas de ansiedad, ¿no? Bueno, esto que os he explicado más o menos así es como se explica a los pacientes con trastorno de pánico en la primera sesión educativa, informativa. Se le explica esto, lo que es la ansiedad, el papel que tiene para la supervivencia, que es una emoción, que la tenemos todas las personas, cómo funciona la respuesta de alarma cuando nos enfrentamos a un peligro, los cambios fisiológicos que se producen y las sensaciones que se producen. Se puede explicar también, sobre todo, se debe de explicar por qué se produce el ahogo. Esto es importante. Como he dicho, cuando tenemos ansiedad, lo que hacemos es subir la tasa respiratoria. Respiramos con una mayor frecuencia y más cantidad de aire. Entonces, ¿por qué se produce el ahogo? Si estamos respirando más aire del que necesitamos, porque todavía no hemos empezado a correr. Porque entra más del que necesitas y entonces te invade y te da la sensación de que se restringe, ¿no? Un poco. Exactamente. ¿Qué me ha pasado? El ahogo no es como la persona piensa por falta de aire o porque se va a asfixiar o realmente es por lo contrario, es por exceso de aire. Ese exceso de aire hace que suba el monóxido de carbono y aparece esa sensación de ahogo o falta de aire. Esto hace que la mayoría de las personas con ansiedad tipo pánico sean lo que se dicen hiperventiladores. Claro, si tú no te das cuenta, cuando sube esa tasa respiratoria no es que te pongas a respirar como un perrillo cuando sube una cuesta. No, es que sube un poco la frecuencia y sube un poco la cantidad de aire que metes en el pulmón en cada inspiración, pero no te das cuenta, no es consciente, no es una respiración como cuando, por ejemplo, vas corriendo. Claro, tú no percibes que estás respirando más aire, entonces aparece la sensación de ahogo y al sentir como que te falta el aire lo que hace es respirar más todavía. Y al respirar más todavía entra en un círculo vicioso en el que lo que hace es incrementar la sensación de ahogo. Esto luego, cuando se empiezan a hacer los ejercicios de exposición interoceptiva, cuando se hace por primera vez la hiperventilación, se aprovecha para hacer como un poquito un toquecillo de terapia cognitiva, ¿no? Es decir, la persona está hiperventilando y le dices qué sensación has tenido. Decía ahogo, calor, tal. Bueno, ¿y tú cómo te explicas que si estás respirando de esa manera, llenando los pulmones al máximo y al máximo de velocidad, cómo te explicas que tú tengas sensación de ahogo? Entonces, para que la persona comprenda que lo que le ocurre en las crisis de pánico realmente no es que le esté faltando el aire, sino que tiene exceso de aire, ¿no? Se usa como un experimento, se puede decir experimento conductual, aunque en esa parte de la terapia estamos con exposición interoceptiva, no estamos con terapia cognitiva, pero sí se aprovecha ese ejercicio para trabajar el pensamiento ese me estoy ahogando, ¿no? Bueno, también en esta primera sesión informativa se habla un poquito, muy brevemente, aunque la persona tenga trastorno de pánico, una vez que se le ha explicado la ansiedad, pues se le explica que hay muchas veces que las personas pues tienen una ansiedad disfuncional o desadaptativa y entonces pues son otros trastornos, por ejemplo las fobias específicas, cuando una persona tiene miedo
a volar, o a las cucarachas, o a conducir, o a la altura. Eso es también un trastorno de ansiedad. La fobia social, que hay ansiedad y evitación en situaciones sociales. La ansiedad generalizada, que hay preocupaciones excesivas y esas preocupaciones producen ansiedad. Entonces se explican así un poquito los principales trastornos de ansiedad, pero muy brevemente. Y ya con eso terminaríamos la primera sesión educativa. O sea, perdón, al paciente, si viene con un trastorno de pánico, en la primera sesión también le explicaba brevemente. Sí, muy brevemente, pero se le explican para que sepa que todas son trastornos de ansiedad, que se manifiesta de otra manera en otras situaciones, pero que todo está por lo mismo, ¿no? Vale. Es una forma también de naturalizar el trastorno que tiene la persona, ¿no? Sobre todo con las fobias, porque casi todo el mundo tiene una fobia, entonces cuando le dices que una fobia es y similar a un trastorno de pánico, pues lo ve como más una cosa, no es una cosa rara que me pasa a mí solo. Bueno, os he explicado antes la respuesta de ansiedad en humanos y un poquito en animales no humanos. Y hay una diferencia principal y que tiene mucho que ver con todos los trastornos de ansiedad entre los humanos y los demás animales. Y la diferencia no es como me enseñaron a mí en la escuela, que nosotros somos animales racionales y los demás son animales irracionales. Eso habría que discutirlo y hablarlo muy, muy despacio. No somos tan racionales como nosotros decimos de nosotros mismos. Y si dejáramos hablar a los animales, nos lo explicarían ellos, nos lo explicarían mejor, nuestra racionalidad. Lo que sí nos diferencia realmente es la capacidad del lenguaje. La capacidad del lenguaje tiene mucho que ver en la explicación de la mayoría de los trastornos psicológicos, o de todos. Sin lenguaje no tendríamos casi ningún trastorno psicológico. La fobia es lo único. Los demás no. ¿Qué pasa con el lenguaje? Imaginaros que un rebaño de cabras salvajes están en un valle y ven venir una manada de lobos. ¿Cuándo las cabras tienen la ansiedad? Cuando ven a los lobos. Antes de que los vean, no tienen ansiedad. Cuando los ven, entonces es cuando reaccionan con la ansiedad. Ante la visión, en el momento presente del peligro, es cuando se aparece la respuesta de ansiedad. Si en lugar de ser un rebaño de cabras fuera una tribu humana, y uno de ellos, que está en la cima de la montaña, dice que vienen los lobos, los que hay debajo, en el valle, todavía no han visto a los lobos, pero ya tendrían la respuesta de ansiedad. No responden ante la visión del estímulo, no respondemos ante la visión del estímulo, sino ante la mera palabra que representa el estímulo. Si un perro, como le pasaba a mi perrita, América, que tenía miedo a la altura, cuando una vez la llevé de excursión por los Cahorros, donde hay algunos puentes colgantes, cuando estaba en lo alto del puente, es cuando tenía miedo. No cuando le dije vamos a los Cahorros. Si es una persona a la que tiene miedo a la altura, Tal cual. si tú le dices la semana que viene vamos a ir a los Cahorros y sabe que va a tener que ir y sabe que va a tener que pasar por ese puente, por el motivo que sea, una semana antes ya tiene miedo y todavía no tiene el estímulo delante.
Entonces, igual con el miedo a volar. Ahí se ve muy claro. Si un animal tuviera miedo a la situación de estar en un avión, pues tendría miedo cuando ya esté dentro del avión. Pero una persona que sabe que va a tener que hacer un viaje a Cuba dentro de 2 meses, pues empieza con el miedo ya. Y todavía no está en el avión. ¿Vale? Esa es la ansiedad anticipatoria, se llama. El lenguaje, pues, tiene unas funciones positivas, que es la base de la cultura, del conocimiento, de la ciencia y todo lo que implica la comunicación, pero es como una moneda con su cara y su cruz. Y, y el lenguaje, igual que nos permite muchas cosas positivas, también nos hace que nos sintamos mal recordando cosas del pasado que han sido dolorosas o anticipando cosas que puedan ocurrir en el futuro que nos preocupen o que nos causen miedo o ansiedad. Para comprender mejor todas las cuestiones relacionadas con lenguaje en psicoterapia, en psicopatología y en tratamiento de los trastornos, tendríais que estudiaros la terapia de aceptación y compromiso y sobre todo el modelo teórico que hay detrás de esta terapia, que es la teoría del marco relacional. Ahí se explica perfectamente todas las cuestiones del lenguaje en la psicopatología. Teoría del marco. Relacional. Pues RFT. esto no nos lo dan en la carrera, ¿eh? ¿No han explicado la terapia de aceptación y compromiso como la terapia de tercera generación? Sí, pero así por encima, ¿eh? Ah. Yo lo conozco de las oposiciones, pero la carrera para nada. Dentro de las terapias de tercera generación está la psicoterapia analítico-funcional, la PAF se llama. Básicamente, la idea básica es elicitar en sesión las conductas problemas de la persona y entonces o extinguir o reforzar esas conductas problemas cuando aparecen en la sesión. Esa es la RFT, la psicoterapia analítico-funcional. Y la terapia de aceptación y compromiso tiene dos componentes. Uno, el componente de aceptación, que es poner a la persona en contacto con sus valores. Y el otro es la aceptación, es el compromiso con los valores. Los valores definidos conductualmente. No es los valores, la justicia, la solidaridad y esas cosas. Cuando se habla de valores en terapia de aceptación y compromiso, se está hablando, por ejemplo, de la pareja, familia, un hobby que tengas, estudios, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de poner a la persona en relación con esos valores. Si, por ejemplo, yo te digo, para mí es un valor jugar al tenis, ¿no? Que entra dentro del cuidado de la salud o de los hobbies, lo que sea. Yo digo que tengo ese valor. Y luego resulta que llevo un año sin jugar al tenis, pues no tengo ese valor, no lo estoy llevando a la práctica. Entonces, si realmente para mí es importante jugar al tenis, si lo valoro con mucha importancia, luego tengo que valorar la satisfacción que tengo con ese valor. Y en caso de que la importancia sea alta y la satisfacción sea baja, porque no estoy viviendo eso como yo pienso que me he propuesto vivirlo, entonces tengo que ver qué es lo que pasa. ¿Qué me está impidiendo
comportarme de forma coherente con las cosas que son importantes para mí. Esa es la parte de... realmente es una terapia muy interesante porque una persona a lo mejor tiene trastorno de pánico, agorafobia, etcétera. Entonces, la persona, como se siente mal, tiene ansiedad, pues deja de hacer cosas, deja de trabajar, deja de salir, deja de practicar sus hobbies. Lo que hace es como alejarse de sus objetivos, con la creencia de que para hacer esas cosas, para llevar a cabo la vida normal, tiene que estar bien. Entonces todo el énfasis de la persona es ponerse bien para volver a hacer esas cosas, pensando que hasta que no esté bien no puede hacerlas. Pero claro, en la medida que te vas alejando de tus objetivos, pues cada vez te vas a sentir peor, no mejor. Entonces, en ACT lo que se propone es que la persona con ansiedad o sin ansiedad lleve a cabo las cosas que son importantes en su vida. Porque realmente se puede, no es un impedimento que, no sé, estés triste para que no puedas ir a clase. Nos lo ponemos como razón para no ir, pero no es un impedimento real. Realmente podemos ir, aunque nos cueste más esfuerzo, pero podemos seguir haciendo esas cosas que son importantes para nosotros. Y en la medida que las hacemos, le quitamos le quitamos importancia, le quitamos una función a esos síntomas. Dejan de ser tan importantes y se van solucionando esos síntomas, ¿no? La otra parte, la parte esta de valores, y luego está la parte de aceptación, y esa aceptación de los eventos internos. Pues las personas pues tenemos pensamientos, unos los etiquetamos como positivos y otros como negativos, y tenemos emociones, unas que decimos que son positivas y otras negativas. Entonces, ¿Eso sería como una evitación experiencial? exactamente, casi todos los trastornos y el trastorno de pánico le llaman en concreto evitación experiencial, pero igual que a la dependencia, a la depresión. Entonces es como en ese intento de no tener emociones y pensamientos negativos, pues se crea un problema mucho más gordo que si aceptamos esos pensamientos y esas emociones como lo que son, como parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, estaba explicando esto por el tema del lenguaje, ¿no? Pero que ya en trastorno de pánico, el modelo explicativo de trastorno de evitación experiencias, pues es un modelo bastante adecuado y además muy interesante a la hora de diseñar las estrategias terapéuticas, ¿no? Bueno, seguimos con lo nuestro. Pero tengo una duda. Sí, Por ejemplo, tú dijiste que utilizabas más la terapia cognitivo-conductual, sí. que era como de segunda generación, ¿no? Y esta de tercera generación. Entonces, ¿tú puedes mezclar en función de la fase del tratamiento modelos? Según cómo mejor venga cada cosa. O porque no estoy entendiendo muy bien. O sea, si este modelo, por ejemplo, viene muy bien para explicar el lenguaje y la habitación, claro, o sea, y tienes de base la terapia cognitivo-conductual, o es lo que más utiliza, no sé si puedes mezclarlo o Mira, se puede mezclar todo. Tú tienes que tener un modelo teórico, un modelo explicativo de los trastornos psicológicos, que sea un modelo potente, que explique bien el trastorno y sobre todo que esté relacionado con la terapia que vas a llevar a cabo. Y tienes que tener un modelo explicativo de las técnicas terapéuticas que utilizas, ¿no?
Luego, hay veces que, porque claro, si hubiera un modelo que explicara al 100% todos los trastornos psicológicos y que fuera indiscutible, no coexistirían los demás modelos. Quiere decir, en primer lugar, que el modelo explicativo que utiliza, sea el que sea, no explica al 100% lo que ocurre en todos los trastornos psicológicos. Y igualmente tienes que tener un modelo de las técnicas terapéuticas que utiliza, un modelo que explique por qué funciona la terapia. Pero igualmente no hay ninguna terapia que funcione al 100% con todas las personas. Yo utilizo el modelo cognitivo-conductual, pero como os he explicado, lo que pasa es que no me quiero meter mucho en temas muy teóricos, porque para eso habéis tenido la facultad y el máster, que tenéis teoría por un tubo. Entonces no he explicado muy detalladamente el, el- el modelo con el que yo trabajo, que es la psicología clínica aplicada. Y la psicología clínica aplicada, aunque me baso en el modelo cognitivo-conductual, pero hago ahí una serie de matizaciones que sí llevan a explicar casi perfectamente todos los trastornos. Pero bueno, iremos intercalando algunas cosas y os voy explicando. Luego, también mi postura es que el psicólogo no debe de utilizar el modelo que más le guste o con el que más coincida por la razón que sea, sino aquel que es más eficaz. Claro, entonces, si yo en trastorno de pánico tengo un protocolo de intervención que si la persona no abandona el tratamiento, excepto abandono, está muy cercano al 90% o más, una mejoría total, una mejoría significativa, y además en un plazo muy breve de tiempo, aproximadamente 15 sesiones, 3 meses, si yo tengo eso que me funciona bien, no voy a utilizar otras técnicas, aunque me gusten más, aunque las vea incluso más coherentes, si no me van a aportar una mayor eficacia para mis pacientes. Que yo, hombre, las personas que utilizan la terapia de aceptación y compromiso, que me parece muy bien, que es realmente un modelo teórico excelente y una forma de enfocar la psicopatología y el tratamiento muy interesante y que me gusta mucho y, y conozco que tengo relación más o menos profesional, académica con los principales psicólogos, profesores que trabajan en esos modelos. Mari Carmen Luciano, de Almería, etcétera. Pero lo que veo es la duración. Cuando lees un caso de pánico que se ha tratado con terapia de aceptación y compromiso, pues estamos hablando de tratamientos de 1 año, de 2 años. Entonces, ahí es donde está un poco lo que yo veo a la hora de utilizar la terapia de aceptación y compromiso yo. Lo he utilizado, por ejemplo, cuando yo hice el máster de análisis funcional y en contextos clínicos y de la salud en la Universidad de Almería, es un máster con mención de calidad,
con vista a hacer el doctorado. Y el trabajo de fin de máster lo hice sobre la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso a un caso con trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de personalidad obsesivo e incluso alguna idea delirante. Y en este caso, lo que ocurre a una persona que ya ha tenido distintos tratamientos que no le han funcionado y de hecho tuvo un tratamiento conmigo completo, cognitivo-conductual, y seguía estando con algunos síntomas, no mejoraba, y entonces después le apliqué ese tratamiento de forma estructurada, ¿no? Como un estudio de caso, y la verdad es que la mejoría fue muy importante. Por eso yo reservo esa terapia, pero yo, cada uno que haga lo que quiera, que le gusta esa terapia y la quiera aplicar con todo el mundo, me parece muy bien. Pero yo personalmente, por mi forma de ver las cosas, lo reservaría para un casos crónicos que no han respondido a la terapia cognitivo-conductual. Y luego lo que hago es algunas partes de esa terapia que puede necesitar la persona, pues la aplico, no ocurre nada. Es decir, si yo veo que una persona tiene una depresión y que ha abandonado todo y que no tiene claro lo que hacer en la vida, no tiene sus valores claros, no tiene un proyecto de vida, no tiene una relación de pareja y no la cuida, no trabaja, no practica los hobbies que hacía, entonces pues trabajo la parte de valores, la trabajo de una forma a lo mejor menos estructurada, pero trabajo esa parte que conductualmente le puedes llamar que estás trabajando programación de actividades o que estás, bueno, lo hago un poco la parte de valores, la aplico en ese caso, que lo veo que es necesario, pero que para eso no hay que cambiar el modelo teórico ni nada de eso. Es decir, a veces se utiliza como alguna técnica de otra terapia que le viene bien a esa persona aplicar esa técnica de esa forma, pero que eso no pasa nada. Igualmente, pues se puede utilizar a la hora de explicar algo a un paciente, pues se puede explicar algo como lo explica otro modelo, ¿no? A lo mejor para explicar la ansiedad anticipatoria, porque una persona que tiene cita en una peluquería dentro de una semana, está nerviosa una semana antes, pues puede explicar lo que es el lenguaje y la diferencia que hay entre los humanos y los no humanos. Pues le puede ayudar a la persona como a comprender lo que le pasa, aunque esa aplicación proceda de la teoría del marco relacional y no de la terapia cognitivo-conductual. Eso no pasa nada. Incluso hasta del psicoanálisis. El psicoanálisis me sirve para explicar algunas cosas. Vamos a ver, que lo puede explicar desde el modelo cognitivo-conductual, pero desde el psicoanálisis la persona lo va a entender mejor. Por ejemplo, las personas no somos racionales, como he dicho antes, sino que tenemos una parte emocional y una parte racional. Y hay veces que la parte racional es la que dirige nuestra conducta, o en la mayoría de las veces, pero no es así al 100%. Si fuera así al 100%, si no tuviéramos parte emocional, seríamos como un robot. Es decir, pero os digo cómo sería la vida de un robot. Yo esta mañana me he tomado una tostada integral de aceite y un café. Pero a lo mejor la tostada esa no se puede pesar una rebanada, pero a lo mejor he tomado más calorías de las que necesito o menos calorías de las que necesito, o a lo mejor tenía que haber tomado vitamina C en determinada cantidad esta mañana.
Es decir, si yo fuera un robot, comería lo que científicamente necesito comer, tanto en aporte calórico como en porcentaje de grasas, proteínas, vitaminas, minerales, fibras, etc. Y si me propusiera hacer una dieta, porque digo, bueno, quiero perder un par de kilillos, pues voy a hacer una dieta de 1000 calorías y voy a desayunar justo esto, voy a comer justo esto, lo cumpliría al 100%, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí, que me hago mi dieta, lo preparo todo muy bien, digo, hoy tengo que comer esto, esto y esto, hago la compra, pero luego aparece la mujer con una pizza y me zampo media pizza. O paso por una pastelería y me como una bomba de chocolate de esas. Cuando eso no es muy racional. Y menos si me he propuesto hacer una dieta. Pero de ninguna forma es racional comerse una palmera de esas de 1000 y pico calorías en una sentada, con un montón de grasas perjudiciales para la salud, que suben el colesterol. ¿Es racional eso? No, lo racional que sería. Pues esas 1000 y pico calorías que tiene la palmera, pues tomárselas en alimentos saludables que nos aporten las calorías que necesitamos y los nutrientes que necesitamos. ¿Actuamos así las personas? No. Entonces, el explicar como que tenemos una parte emocional y una parte racional, que la parte emocional, por definición, es irracional y que a veces nuestra conducta toma el control, esa parte emocional, en lugar de la parte racional. Eso se puede decir que es del psicoanálisis, ¿no? La parte irracional, las emociones sería el ello, y la parte racional sería el yo. Pero ¿nos ayuda eso a conocernos cómo somos realmente? ¿O a explicar por qué nos pasan determinadas cosas? Pues sí, autoconocimiento. Procede de otro modelo, pero puede servir a la persona para el autoconocimiento o el conocimiento de su problema, ¿no? ¿Explicado lo de los modelos? Bueno, vamos a ir a los componentes del trastorno de pánico. En el diagnóstico, según el DSM-5, en trastorno de pánico vamos a tener como el criterio A, ataques de pánico imprevistos y recurrentes. Y dice que un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso, de malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos y durante ese tiempo se van a producir 4 o más de una lista de síntomas. En la lista tenemos 13. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudida, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestia en el tórax, náusea o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofrío o sensación de calor, parestesia, sensación de entumecimiento de hormigueo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, sensación de estar como separado de uno mismo, miedo a perder el control o volverse loco o miedo a morir. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener 4 de esta lista de síntomas. Cuando hay 3, diagnóstico significa trastorno de pánico con síntomas limitados. No hay diagnóstico, digamos, aquí con el DSM-5. ¿Cómo se diagnosticaría eso? El criterio B dice que al menos uno de esos ataques le ha seguido durante un mes o más de uno de los 2 hechos siguientes. Uno es inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Es decir, aparte de tener estos ataques de pánico recurrentes, del criterio A, tiene que darse una de estas dos cosas. O
el miedo a tener nuevos ataques de pánico, preocupación porque vaya a tener otro ataque de pánico, o preocupación por las consecuencias que tú crees que va a tener ese ataque de pánico. Me puede dar un infarto, me puedo desmayar. Y el punto 2, un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento que esté relacionado con esos ataques. Un cambio en el comportamiento como dirigido a intentar evitar esos ataques de pánico, puede ser evitar el ejercicio físico en algunas personas. Antes hacían ejercicio y dejan de hacer ejercicio en relación con los ataques de pánico, por miedo a que les dé un infarto. A veces son cosas muy sutiles. Dejar de tomar café o alcohol es una de las cosas. Un segundillo, voy a... Madre mía. Poco a poco se irán haciendo cosillas. Sí, sí. Lo de la fase 1 ya ha sido una buena noticia. Nosotros somos la gorda. Sí. Bueno, como decía, a veces la persona deja de tomar alcohol, vamos a tomar una cerveza y por miedo a los síntomas deja de hacerlo. El café, los estimulantes es muy, muy frecuente que dejen de tomarlo. Alejarse de casa, a lo mejor salen, pero siempre siguiendo un recorrido, a veces como en círculos concéntricos, como que tienen una zona y no se alejan de su casa, de esa zona, o llevar a cabo los recorridos de forma que estén cerca de hospitales. Y por supuesto evitar viajes a sitios donde a lo mejor no haya cobertura, o ir de excursión porque saben que van a estar por ahí lejos y si les pasa algo van a tardar en ayudarles. Esos son los cambios en el comportamiento relacionados con los ataques de pánico. Y ya está, el diagnóstico es eso. Que se den los ataques de pánico, dándose esos 4 síntomas, y que haya o miedo a nuevos síntomas o miedo a las consecuencias de los síntomas, o cambios en el comportamiento relacionados con la aparición de los ataques de pánico. Ahora, nosotros en la evaluación, aparte de esas cosas que nos dice el diagnóstico, el diagnóstico conductual implica un mayor conocimiento del trastorno y una serie de cosas que tenemos que ver, que os voy a ir diciendo. En primer lugar, los ataques de pánico, ¿no? En la evaluación para el diagnóstico diferencial vamos a decir que nos describa un ataque de pánico. El último, o si suelen ser todos parecidos, pues prototípico de cómo se inicia ese ataque de pánico, cómo se evoluciona, cómo termina. Bien. Por otro lado, vamos a ver qué piensa la persona, la existencia del otro componente que son los pensamientos catastrofistas. ¿Qué cosas te vienen a la cabeza cuando te aparecen los síntomas de ansiedad o cuando tienes un ataque de ansiedad? Pensamientos catastrofistas del tipo, me van a un ataque al corazón, me voy a morir, me voy a desmayar, o simplemente me está dando un ataque de ansiedad. Son pensamientos irracionales que van a aparecer como una forma de la persona autoexplicarse lo que le está ocurriendo. Es decir, en trastornos de pánico, una persona, a lo mejor, en una situación de un caso real que tuve hace unos años, una persona está estudiando una carrera y
ha pasado el periodo de exámenes finales, durmiendo poco, estresado, tomando mucho café, y ya ha terminado el último examen. Termina el último examen y queda con sus compañeros para tomarse una cervecilla en una terraza. Y cuando está en esa situación, que ya ha pasado todo el periodo de estrés y está en una situación relajada, de pronto empieza a sentir una serie de síntomas. Siente que el corazón va muy deprisa, al mismo tiempo ahogo, sensación de irse a desmayar. ¿Qué puede pensar la persona? ¿Qué le está pasando? Si tú estás tranquilamente relajada en un sitio y simultáneamente percibes que el corazón va muy deprisa, que tienes ahogo y que tienes sensación de irte a desmayar y tienes náuseas y te sientes muy mal. Si te está dando un infarto o un derrame cerebral o algo así. Claro, si tú estás en una situación relajada, no ves ningún peligro, porque si tú tienes un accidente de tráfico y estás nervioso, pues sabes que estás nervioso por eso, o si tienes un examen de carnet de coche y vas al examen, pues estás nerviosa, pero sabes que estás nerviosa pero si tú estás tan tranquila y de pronto te aparecen esos síntomas juntos, pues entonces lo más normal es que tú, en ese intento de autoexplicarte lo que te está pasando, pues piensa que te está dando un infarto, o que te vas a morir, o que te vas a desmayar. Genera esos pensamientos como forma de autoexplicación de lo que te está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el tener una explicación de lo que nos pasa nos da más control y nos reduce el malestar y la ansiedad. Ese es como adaptativo intentar tener una explicación. Entonces se genera esa explicación. Y ya ahí van apareciendo lo que son los pensamientos catastrofistas, que luego van a tener una función en el mantenimiento del trastorno de pánico. La otra, estos son como, lo que voy a decir es como los cambios que se producen a partir del primer ataque de pánico y que hacen que ese primer ataque de pánico se convierta en un trastorno de pánico. La autoobservación es otro de los componentes de este trastorno. La autoobservación excesiva, el estar pendiente del cuerpo, de cómo te sientes, de qué sensaciones tienes, es una conducta que no existía antes de ese primer ataque de pánico, aparece después. ¿Por qué aparece la autoobservación? Vamos a ver. Vosotras no habéis estado en un colegio interno donde os maltrataran, ¿no? No. Bueno, mejor. Aún así, pensando un poquillo, ¿qué preferiríais? ¿Estar sentada en el comedor de ese internado comiendo y que de pronto llegue un educador, entre comillas, desde atrás y os pegue una torta, pero que no lo veáis ni venir? ¿O que os llame, Natalie, ven para acá y os dé la torta? Que no la vea venir. Ya. ¿Preferís no verla venir? Bueno, no. Yo prefiero no verla venir. No, pero que te llamen los nervios. Pero ya vas preparada. Sí. Vas preparada. No sé. Que me lleves y están hoy. Un estímulo aversivo que nos viene de forma predecible es menos aversivo que si es impredecible, porque el organismo, el cuerpo, se prepara para afrontar ese estímulo. De hecho, mirad una cosa, algunas sobredosis de heroína se producen por eso. Hay un experimento con ratas que cogen a las ratitas y las tienen en una jaula y ahí le administran heroína, ¿no? Una vez que son adictas,
pues la separan en dos situaciones experimentales. Una la deja en la misma jaula donde siempre han recibido la droga y otra la pone en una jaula diferente, ¿vale? Y le administran una dosis que está casi en el límite de la sobredosis para las ratitas. ¿Y qué creéis que pasa? Pues que las que reciben esa dosis, todas reciben la misma dosis, claro. Las que reciben esa dosis en la jaula donde se han hecho adictas, pues no se muere casi ninguna. Y las que han cambiado el contexto se mueren todas. ¿Por qué? Porque no se han podido preparar para recibir ese estímulo. En definitiva, que un estímulo impredecible es más doloroso, más agresivo que cuando es predecible. Y de ahí surge la autoobservación. La autoobservación también se mantiene por refuerzo positivo y por refuerzo negativo. Os lo explico. Si tú tienes miedo a tener un síntoma, por ejemplo, taquicardia, y te autoobservas y no te encuentras ese síntoma, pues tienes menos nerviosismo, menos ansiedad, menos malestar. La conducta de autoobservarte cuando no encuentras síntomas se estaría manteniendo por reforzamiento negativo. Y cuando encuentras síntomas, aunque parezca que no, se mantiene por refuerzo positivo. Porque, ¿cómo se refuerza? ¿Cuál es el reforzador de la conducta de observar? Detectar aquello que está observando. Ese es el reforzador positivo. Os lo explico con mi ejemplo de los piratas. Imaginaros una carabela española que viene de las Américas después de robarle el oro a los americanos, a los pobres indios. Y vienen con su cargamento de oro y hay un vigilante, un vigía, que está en el puesto con su catalejo y lleva casi 24 horas mirando con el catalejo todo el horizonte, mirando para un lado, para otro. Y de pronto ve un barco pirata. El momento ese justo después de llevar 20 horas mirando con el catalejo en que ve el barco pirata, ¿creéis que es de refuerzo positivo o de refuerzo negativo o de miedo, castigo, porque es un aversivo? Es refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque estás observando y toda tu motivación está en detectar algo. Lleva muchas horas sin detectar algo. Aunque lo que detectes sea una cosa aversiva, el momento ese de detectarlo es un reforzador positivo y va a reforzar la conducta de autoobservarse. Esto para explicaros conductualmente de la explicación de por qué se crea la conducta de autoobservación, ciñéndonos a mecanismos de refuerzo positivo, refuerzo negativo. La otra cuestión es la ansiedad anticipatoria. ¿Cómo surge, cómo se crea la ansiedad anticipatoria? Bueno, si tú vas a la peluquería y te da un ataque de pánico, ahí os voy a explicar otra conducta que va antes que la ansiedad anticipatoria, por orden. Cuando tú estás en la peluquería
y te da el ataque de pánico, tu cerebro interpreta que tiene que haber un peligro ahí, porque la sensación es de estar ante un peligro muy intenso, muy grave. Y tiene esa tendencia a escapar de la situación que he dicho que se tiene en las situaciones de ansiedad, porque el escape, la huida, es una de las formas de afrontar esas situaciones. Entonces tú sales de la peluquería, tienes un ataque de ansiedad y sales de la peluquería. Como inconscientemente interpretado que el peligro está en la peluquería, al salir hay una reducción de la ansiedad. Entonces la conducta esa, que se llama conducta de escape de la situación, ¿cómo se mantiene? Refuerzo negativo, reducción de ansiedad. ¿Vale? Pero refuerzo negativo, reducción de ansiedad. Eso mantiene las primeras conductas de escape. Pero además, al salir, se te pone la cara blanca y al salir de la peluquería, pues tu novio que estaba ahí sentado esperando a que acabaran de pelarte, pues sale también fuera. Incluso hasta la peluquera sale fuera y se ponen a hablar contigo, qué te pasa y qué te ha pasado y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué tenemos ahí? Refuerzo positivo, atención. Atención social, atención familiar. Cuando diferenciamos atención social, atención familiar, los análisis funcionales es lo mismo, es refuerzo positivo de atención. Lo que pasa es que luego a la hora de que hubiera que intervenir, no es igual la intervención que se puede hacer con familiares o personas cercanas que con personas desconocidas. Personas cercanas les puede decir que hagan o no hagan determinada conducta, pero a toda la gente que hay por la calle no les puede decir que no presten atención a una conducta o que la presten a otra, ¿no? Por eso los análisis funcionales se diferencian, pero no porque sean distintos, sino por la intervención. Entonces, estás en la peluquería, tienes ansiedad, sales, se reduce la ansiedad y puedes tener también atención social. Ya tenemos atención social familiar como refuerzo positivo. Estamos explicando las conductas de escape. Después de las conductas de escape, vienen las conductas de evitación. Primero el escape y luego la evitación. Como ya te ha pasado ya 3 veces la peluquería, que te ha dado un ataque de ansiedad, te has tenido que salir, ¿qué es lo que haces? Evitar ir a la peluquería. Ahí aparecen las conductas de evitación, que es otro de los componentes del pánico. Sí, por ejemplo, el autobús, el metro, lo que sea. Claro. Exactamente. Y cuando al evitar esa conducta de evitación de la peluquería, ¿cómo se mantiene la conducta de evitación? Pues refuerzo negativo, reducción de ansiedad, porque estás evitando enfrentarte a una situación que te produce ansiedad. Si la evitas, estás reduciendo ansiedad, ¿no? ¿Entendéis? ¿Cómo surge la ansiedad anticipatoria? Pues como surgen todas las fobias. Digamos, la ansiedad anticipatoria es el mecanismo por el cual se aprenden las fobias. Nosotros tenemos una capacidad biológica para aprender fobias, para aprender que una cosa es peligrosa y entonces reaccionar con miedo ante esa cosa y huir de esa cosa o evitar esa cosa. Ese mecanismo para producir los miedos, para producir las fobias, es un mecanismo que evolutivamente no nace cerrado. No es que ya cuando nacemos tengamos fobia a una serie de cosas. Lo que sí nace es la capacidad de adquisición de fobias. Hay una fobia que filogenéticamente es como más fácil que las podamos desarrollar porque en la historia de la humanidad pues son estímulos que han sido peligrosos para muchas personas. Por ejemplo, determinados animales raros, bichos, la oscuridad, la altura. Es más fácil si queremos generar experimentalmente una fobia,
generar una fobia a los ruidos, a la oscuridad o a los bichos, que generar una fobia, que sea, una manzana, ¿no? Pero esas fobias tenemos esa capacidad para adquirirlas por determinados mecanismos. Puede ser también por aprendizaje observacional. Puedes observar a tu madre que reacciona con miedo ante un estímulo y aprender tú a reaccionar con miedo ante ese estímulo. Incluso por aprendizaje instruccional. Una persona te cuenta que le ha ocurrido algo y tú puedes aprender a tener fobia a eso que te cuenta la persona cuando ni siquiera lo has visto. ¿Eso cómo has dicho que se llama? Instruccional o verbal. Es como que te dan la instrucción, no hagas esto porque es peligroso, porque a mí me pasó esto con esto, ¿no? Por eso es la instruccional. El otro sería modelado. Cuando ves una persona reaccionar con miedo, evitación ante un estímulo, aprendizaje observacional por modelado. Bueno, ¿qué papel juega ahí la ansiedad anticipatoria? Como digo, entra dentro de la capacidad que tenemos de adquirir fobias. Si me ha dado un ataque de pánico en la peluquería 2 veces, pues yo ya genero el pensamiento, cuando vaya a la peluquería me va a dar un ataque de pánico. Esa es la ansiedad anticipatoria. El pensamiento de anticipar que ante determinada situación vamos a tener un ataque de pánico. Luego todo esto funciona en su conjunto. Luego tenemos el miedo a las sensaciones, como el componente principal del pánico, el que da inicio a todo, es el miedo a los síntomas de ansiedad, a la sensación. Que luego es como un miedo más complejo. Tenemos el miedo a las sensaciones, que noto una taquicardia y me da miedo. Luego tenemos el miedo al ataque de ansiedad en sí, a tener un ataque de ansiedad en su conjunto. Y luego tenemos el miedo a las consecuencias que nos puede producir ese ataque de ansiedad, cuando va a dar un infarto. El miedo a la palpitación, el miedo al ataque de ansiedad y el miedo al infarto. Todo en su conjunto, de lo más simple a lo más complejo. Pero todo está ahí. Entonces, el miedo a las sensaciones pues, se produce por condicionamiento clásico, principalmente por el modelo de Mauer. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, en su mezcla, en su conjunto, ¿no? Pero básicamente condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque yo tengo una sensación y esa sensación se asocia con un estado de ansiedad, de malestar muy intenso. Entonces, aprendo a tenerle miedo a las sensaciones en sí. Eso es lo que se conoce como el miedo a los síntomas, que es una de las cuestiones que tenemos que evaluar. El miedo a los síntomas o a la ansiedad. Y yo creo que estos son los componentes principales del trastorno de pánico, ya a nivel de psicopatología, de evaluación, no tanto de DSM-5. Pensamientos catastrofistas, el miedo a los síntomas, conductas de evitación, la autoobservación excesiva, la ansiedad anticipatoria. ¿Qué ocurre o por qué las personas desarrollan un trastorno de pánico? Esto formaría parte de la segunda sesión educativa, lo que se le explica a la persona en la segunda sesión. Vamos a ver, la clave está en el primer ataque de pánico. El primer ataque de pánico implica un antes y un después. Ocurre algo en el primer ataque de pánico que cambian las cosas
y es lo que lleva a que se produzca el trastorno de pánico. Tendremos que preguntarnos por qué ocurre ese primer ataque de pánico, cuáles son las causas. Pues mira, a veces las vamos a conocer, las vamos a saber, otras veces no las vamos a saber. Hay veces que hay que saberlas y hay veces que da igual saberlas o no saberlas. ¿Me he explicado? No. Sí. Yo que entendía. Bueno, digamos que hay un conjunto de factores que pueden haber contribuido a que se desencadene el primer ataque de pánico. Hay veces que la persona viene 6 meses después y yo no puedo saber si ese día tenía la tensión baja, por ejemplo. No lo vas a saber. Simplemente lo que vamos a saber y le vamos a explicar a la persona es posibles variables que pudieron tener que ver en que se produjera ese primer ataque de pánico. Principalmente problemas cervicales que producen mareo, inestabilidad, tensión baja, hipoglucemia, hipopotasemia, cambios en las hormonas del tiroides, sobre todo hipertiroidismo, bajada de glucosa, bajada de azúcar, consumo excesivo de estimulantes, falta de sueño, un periodo de una situación estresante que dura un tiempo. Cualquiera de esas variables o un conjunto de ellas. Por ejemplo, si hago una dieta y tengo la glucosa baja y la tensión un poquito baja, pues esas dos cosas me producen unos síntomas que pueden desencadenar ese primer ataque de pánico. El ataque de pánico en sí se va a desencadenar porque el cerebro, ante unos cambios, esos cambios que producen cualquiera de esas variables, interpreta como que hay una situación de peligro. Si interpreta esa sensación como que hay un peligro. ¿Lloramos porque estamos tristes o estamos tristes porque lloramos? ¿Qué creéis? Según la teoría, ¿no? Que como hay tantas teorías, yo creo que lloramos porque estamos tristes, o sea, es como una reacción, pero luego se mantiene porque, ay, cómo lloro, qué mal estoy, y ya te hundes en el fondo. ¿No? Bueno, no sé. esa pregunta se la hizo uno de los primeros estudiosos de las emociones, William James, y la verdad es que se dedicó a intentar responder a la pregunta, no es tan fácil. Por un lado, la sensación, el llanto, se produce cuando tenemos la emoción de tristeza. Pero por otro lado, cuando nuestro cerebro detecta que están cayendo lágrimas, aparece la emoción de tristeza. Pasa igual con la respuesta de ansiedad. Lo característico, lo más frecuente que se suele medir siempre fisiológicamente es la tasa cardíaca, la frecuencia cardíaca. Cuando tenemos ansiedad sube la frecuencia cardíaca, pero al mismo tiempo, si nuestro cerebro detecta que el corazón va rápido, interpreta que puede que haya un peligro, porque como eso coincide siempre con la ansiedad, entonces aparece la ansiedad, aunque esa aceleración del corazón no sea por ansiedad. Está todo relacionado, ¿no?
respecto a, como digo, el inicio del primer ataque de pánico, pues tendrá su explicación. ¿Cuándo hay que saber las causas? Cuando pueden requerir una intervención, ¿vale? Si las causas fueron un hipertiroidismo, pues lógicamente necesita esa persona ir al endocrino y tomar tirosina, ¿no? Entonces, sí hace falta saber que fue por eso. Si la persona tiene un problema de cervicales, pues a lo mejor es bueno que vaya al fisio y se trabaje las cervicales, ¿no? Es decir, Antes has dicho que, por ejemplo, podía haber causas que no sabías, pero que sí tenías que saber. sí. O sea, como que sí, como que no, sí, eso. Y entonces, si no las puedes saber, no me estoy liando. No sé si me has entendido, sí que me estoy liando. Mira, es fácil. En principio, como explicación de por qué es trastorno de pánico, para que la persona lo comprenda y tú sepas por qué ha surgido eso, con saber que puede ser cualquiera de esas causas o un conjunto de esas causas, es suficiente, ¿vale? A forma de explicación. ¿Cuándo realmente hay que saberlo? Cuando es una enfermedad que no solo provocó ese primer ataque de pánico, sino que sigue estando ahí y hay que tratarla, ¿vale? Por ejemplo, si fuera un tumor cerebral lo que causa el primer ataque de pánico, que puede ser, si es un tumor cerebral, si es una taquicardia paroxística, si es un problema de cervicales, si es un problema de hipertiroidismo. En ese caso sí hay que saberlo, pero es porque hay que tratarlo. ¿Me explico? Entonces, eso se hace con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se hace respecto a otros trastornos psicológicos que puedan ser parecidos al pánico, pero que tengan un tratamiento distinto. Entonces hay que comparar el pánico con esos otros trastornos y también respecto a posibles enfermedades médicas que puedan producir síntomas similares al pánico. Y hay que detectarlas para que tengan la intervención médica adecuada. Nosotros, una vez que ya, esto ya es cuestión de que leáis un poquito, ¿no? Con que leáis cualquier libro de pánico que luego recomendaré a algunos, pues va a explicar todas estas cosas, todas las enfermedades y eso, no tenéis que saberlo ahora, simplemente sabéis que hay que hacer diagnóstico diferencial respecto a algunas enfermedades. Luego tenéis que saber qué enfermedades son y qué pruebas se hacen para diagnosticarlas. Y lo que vosotras evaluáis en la entrevista es que la persona haya ido al médico y se haya hecho esas pruebas. Si ha ido al médico y se ha hecho esas pruebas, vosotras ya os quedáis tranquilas en el sentido de que si hubiera eso que pensáis, lo hubiera detectado el médico. Luego siempre puede ocurrir que la persona haya ido al médico, haya ido a los especialistas adecuados, le hayan hecho todas las pruebas, tenga una enfermedad y los especialistas no la hayan detectado. Por eso, si os dais cuenta de que puede ser así, pues mandáis a la persona una nueva revisión, pero puede también que no os dais cuenta, porque no veáis ningún síntoma y os quedéis como tranquila y confiada de que la persona se ha hecho las pruebas y ha ido al médico. Entonces, si eso pasa, pues bueno, ya saldría el problema después, pero no es un problema de responsabilidad vuestro, porque había actuado bien. Entonces, ¿qué? Básicamente la persona se tendría que hacer un electroencefalograma que detectaría, por ejemplo, ataques epilépticos, una focalidad epiléptica o algún tipo de lesión cerebral que puede producir síntomas parecidos al pánico. Si le han hecho un TAC o una resonancia, mejor. También puede haber un tumor cerebral que solo saldría con un TAC. El tema del corazón, con que se haya hecho un análisis de sangre para ver las proteínas cardíacas, un electrocardiograma
Y una ocultación es suficiente para detectar pues, lo que podría ocurrir así más relacionado con el pánico es la taquicardia paroxística. Taquicardia paroxística, el corazón se pone por encima de 160, 180. En ansiedad vamos a subir a 110, a 120. Entonces, si vosotras veis que la persona no ha ido al cardiólogo y que el pulso cuando le da ataque de ansiedad le sube a 180, tenéis que mandarlo al cardiólogo. Y básicamente eso, análisis de sangre, de orina, que le hayan puesto el fonendo, electrocardiograma, electroencefalograma. Si se ha hecho todas esas pruebas y está bien, pues ya está. Si es un problema de cervicales, pues se tendrá que hacer una resonancia de cuello, una radiografía. A veces es la radiografía y a veces la resonancia. Vosotros también en el diagnóstico diferencial respecto a causas orgánicas médicas también podéis ver muchas cosas, ¿no? El pánico funciona de una manera y si conocéis bien el pánico, los pensamientos, las situaciones, pues os puede llamar la atención, por ejemplo, que la persona tenga ansiedad durante todo el día, independientemente de las situaciones, y que no le veáis así las cosas típicas de pánico, los pensamientos catastrofistas. Puede haber cosas que os llamen la atención de que pueda ser causa orgánica. Normalmente, cuando es un trastorno de ansiedad, se ve claramente y cuando hay dudas, se manda al médico. Y bueno, os acabo explicando el funcionamiento del inicio del pánico. Aparece ese primer ataque de pánico, por la causa que sea, puede ser por haberse tomado un café, por ejemplo. Y una vez que aparece ese ataque de pánico, aparece todo lo que he contado antes. El miedo a los síntomas, los pensamientos catastrofistas, las conductas de evitación, la autoobservación, la ansiedad anticipatoria. Y una vez que aparece eso, ya va a funcionar todo en su conjunto como un círculo vicioso. Ya tenemos ahí el trastorno. Antes de ese primer ataque de pánico, la persona tenía situaciones en su vida que le producían niveles de ansiedad elevados. Puede ser, por ejemplo, el examen de conducir de coche, que produce mucha ansiedad a la gente, pero lo veían como algo normal y no aparecían estas cosas que aparecen ahora. Iba al examen de conducir, pero no tenían miedo de que el corazón se iba a parar. Notaba el corazón acelerado, pues lo veían normal respecto a la situación, pero no tenía ese miedo al síntoma, ni tenías todo lo demás, ni el pensamiento de que te ibas a morir. Tenía el pensamiento de que te ibas a suspender, pero no de que te ibas a morir de un infarto. Entonces, en ese primer ataque de pánico aparecen esos cambios y esos cambios son los que constituyen el trastorno de pánico y son los que hacen que se mantenga el problema. Y hasta el próximo día seguimos por el mantenimiento del trastorno de pánico y ya hablamos de la evaluación y terminamos un poquillo el tema este. Vale. Es que para que se entiendan las cosas más o menos bien a nivel de poder hacer terapia de un trastorno, por mucho que quiera uno resumir, es un poco complicado. En el trastorno de pánico, para que lo entendáis psicopatológicamente, es miedo a la ansiedad, como una fobia a la ansiedad, al ataque a la ansiedad. Igual que el TOC, cuando hablamos del TOC, el TOC es una fobia a los pensamientos. Los propios pensamientos obsesivos son los que producen ansiedad. Aquí en pánico es miedo a la ansiedad. ¿Y eso Fobia. También, Fobia a la ansiedad. También dentro de la agorafobia? ¿Como el miedo al miedo? Sí, sí.
Exactamente, la agorafobia es miedo a la ansiedad también. Entonces la persona lo que hace es llevar a cabo conductas para evitar enfrentarse a la ansiedad. La agorafobia es posterior al trastorno de pánico, aunque hay algunos casos ahí que se decía en el DSM-4 que podía haber agorafobia sin historia previa de ataques de pánico. Sí, pero al final, detrás de la agorafobia está el miedo a ataques de pánico. Son conductas de evitación que haces porque te dan seguridad. Que a lo mejor nunca has tenido un ataque de pánico o has tenido síntomas muy leves de ansiedad, pero tienes asociado el miedo a que te pase eso y haces o no haces cosas para que no te pase, ¿no? Es que yo he leído que hay el trastorno de pánico con agorafobia y luego aparte la agorafobia. Sí, eso es lo que estoy Vale. explicando. Sí. Que la agorafobia yo entiendo que se produce por miedo a pasarlo mal o a tener un peligro, que puede ser sin ataque de pánico. Si tu miedo, por ejemplo, es a que te pase algo y no haya nadie para ayudarte, a lo mejor nunca has tenido un ataque de pánico, pero por lo que sea, has escuchado de que alguien alguna vez le dio un infarto y estaba solo y se murió. Algo hay ahí que te ha hecho generar ese miedo a que te pase algo en una situación en que nadie te pueda ayudar. Nunca has tenido un ataque de pánico, pero puedes desarrollar esa agorafobia porque sí tienes ese miedo a que te pase algo. Puede ser miedo a, a que te dé un ataque de pánico o puede ser miedo a las consecuencias del ataque de pánico, es decir, a morirte, que te dé un infarto y que no nadie te pueda ayudar. Y desarrolla esa conducta agorafóbica. Pero luego, en el mantenimiento de la agorafobia, juega otro papel, otra vez la ansiedad. Cuando lleva a cabo las conductas agorafóbicas hay un refuerzo negativo de reducción de ansiedad. Y cuando no las llevas a cabo, porque no puedes llevarlas, hay ansiedad. Entonces, al final, en el mantenimiento de la agorafobia va a estar siempre la reducción de ansiedad. La ansiedad está siempre por ahí. Bueno, pues entonces continuamos el próximo día, ¿no? Sí, vale. Pues a ti que no te veo, que, que pasáis buen fin de. Lees cosillas, lees algo sobre pánico, algo por internet, que sea cognitivo-conductual. Lees Sí, algunas cosillas ahora que lo hemos hablado para que lo vayamos viendo más en profundidad. Y escribí un articulillo siempre en plan divulgativo, ¿vale? vale. Perfecto. Porque Perdón. si sabéis explicar un trastorno como para que una persona que no sabe de psicología lo entienda, quiere decir que vosotras Claro. lo conocéis bien el trastorno. Vale. Vale, perfecto. Muy bien, un buen fin de. Vale. Hasta luego. Vale, hasta luego. Chao.